¿Me podrías orientar en la explicación de la no creencia en deidades en niños? No sé qué quieres decir con eso. ¿Cómo explicarles a los niños que no hay dioses? Los niños saben que la magia no existe. Los niños saben que la magia es ilusoria. Los niños saben que hay cosas que son claramente imposibles. Y los niños pueden entender más fácilmente argumentos como a ver si hay niños que sufren en el mundo. Pues si hubiera un Dios, seguramente haría algo al respecto, ¿no? Si no está haciendo nada al respecto, lo más probable es que no exista. No hay evidencias. ¿Por qué crees en Dios? ¿Cuál es la razón? ¿En qué te basas? Y yo creo que con eso es bastante. Es el tipo de diálogos que yo tengo con mis hijos, ¿no? ¿Cuáles serían las bases de lo que nos ofrecen distintas religiones? ¿Con base en qué podríamos decir, mira, este es un argumento lo suficientemente sólido como para suponer que todo lo que conocemos del universo es absolutamente aleatorio y hecho por un señor, o por una fuerza determinada, voluntariamente además, ¿no? Los niños no sobreracionalizan una serie de cosas cuando dices, pues que, por ejemplo, el argumento de la primera causa, ¿no? Cuando les dices, bueno, pues que el niño te puede decir, bueno, es que todo tiene que tener una causa, entonces Dios es la causa de todo. Y les decimos, ¿cómo no? ¿Y quién causó a Dios? Si nada puede existir sin causa, Dios tiene que tener una causa. Y la causa de Dios tiene que tener otra y así te vas hasta el infinito. Otra idea es que algo puede existir sin causa. Y si algo puede existir sin causa, pues parece ser el universo, ¿no? Donde no parece que exista la intervención de una mano sobrenatural y preternatural. Porque cuando parecía que había esa intervención es cuando ignorábamos todo respecto del universo, y entonces los rayos parecían sobrenaturales y preternaturales y las inundaciones parecían castigos de Dios y las enfermedades parecían castigos de Dios. Y hoy que sabemos medicina y sabemos geología y sabemos meteorología, pues hemos expulsado a Dios de los espacios donde los antiguos lo habían metido como explicación ad hoc, como comodín, servía para explicarlo todo. Cuando hay otras explicaciones, Dios va quedando relegado a espacios cada vez más pequeños. Es lo que llaman el Dios de los huecos. Yo creo que por allí se puede hablar con los niños, con la razón, no manipulándolos, nunca. Al contrario, enseñándoles cómo los tratan de manipular quienes les cuentan historias de señores que no están vivos, pero no están muertos y que los pueden mandar al infierno durante el resto de la eternidad si no los aman por encima de todas las cosas. Es que cuando te lo planteas así es tan enormemente absurdo, porque es el primer mandamiento, amarás a Dios por encima de todas las cosas. Lo siento, yo amo a mis hijos más, amo a mi familia más, amo a mi chica más y luego amo a mi perro un montón más de lo que podría amar a una deidad. Por cierto, les recomiendo por ahí, ayer compartí en Twitter una canción que me encanta, que es un tipo que dice, a mí me gustaría resolver el hambre en el mundo y me gustaría ser estrella de rock y me gustaría ser alto y guapo, pues sobre todo me gustaría que mi perro viviera más tiempo. Es preciosa la canción. Tengo una situación, mi hija, 6 años, el otro día le dijo a mi madre, mamá Yoli, entiende, Dios es un mito como los unicornios, como los duendes. Ahí me puse a pensar que esto le va a traer problemas. Sí le va a traer problemas, pero le va a traer muchísimas más satisfacciones, porque a los 6 años se está planteando la posibilidad de ver al universo de frente y sin miedo. De ver al universo y decirle, yo te puedo comprender y yo te puedo alterar, al menos en cierta medida, para ser más feliz yo y hacer más feliz a los que están a mi alrededor. Yo no tengo por qué bajar la cabeza y por qué otros me van a salvar. Y eso te da una cantidad de satisfacciones enormes, aparte de los problemas que te puede causar, que, insisto, yo creo que si lo tienes bastante claro, tampoco son tan graves, ¿no? No te vas a poner a pelearte con tu familia. Yo nunca me peleé con mi familia directamente diciéndoles, son ustedes unos locos por seguir creyendo. Seguíamos teniendo reuniones familiares donde simple y sencillamente el tema no se tocaba.